Al menos 30 ciudades en Venezuela han salido a protestar este jueves para exigir la liberación de todos los presos políticos en el país. En imágenes difundidas a través de las redes sociales se puede apreciar cómo la ciudadanía atendió el llamado del movimiento estudiantil en el Día de la Juventud. A la protesta se han sumado voceros y representantes de partidos políticos, gremios, defensores de derechos humanos y familiares de los presos políticos para exigir la aprobación de la ley de amnistía que se discutirá hoy en la Asamblea Nacional Madurista. En el informativo de NTN 24 nos acompaña en Venezuela Carlos Julio Rojas, periodista, defensor de derechos humanos, exprisionero político. Estuvo 20 meses detenido en el Helicoide y fue excarcelado el pasado 14 de enero. Es un gusto tenerle aquí con nosotros y en libertad, Carlos Julio. Muchísimas gracias por la oportunidad y recordemos que todo este proceso de liberaciones no ha sido una dádiva, sino una conquista de los presos políticos, los familiares y la ciudadanía en general. La libertad se conquista, no es un regalo. Carlos Julio, precisamente usted está en libertad, pero no una libertad completa, una libertad a medias, como han dicho varios defensores de derechos humanos. Incluso usted tiene algunas restricciones en su boleta de excarcelación, pero sin embargo usted hoy ha salido a acompañar esta protesta pacífica justamente para pedir la liberación de todos los prisioneros políticos en su país. ¿Cómo ha sido esta jornada hasta este momento en medio del temor que se veía meses atrás por esa ola represiva que venía ordenando el entonces dictador Nicolás Maduro? Sí, primero queremos decir que hoy la jornada de protesta la comenzamos muy temprano. Como ustedes saben, todos los 12 de febrero se rinde homenaje a los mártires de la democracia, además del Día de la Juventud, porque recordemos cómo hace 12 años, un 12 de febrero, fue asesinado el joven Basil da Costa, el primer asesinado, el primer mártir de este proceso de gobierno autoritario que encabezó Nicolás Maduro. Y nosotros decidimos, el año pasado no lo pudimos hacer porque me encontraba tras las rejas, pero hoy vecinos, familiares, fuimos en pleno centro de Caracas, en la esquina de Tracaborde, a rendirle homenaje a Basil da Costa, a Juancho Montoya, porque hay que recordar que no hay muertos rojos ni muertos azules, y levantar la voz por los mártires que hoy claman justicia. Casos como Fernando Albán, casos como Carlitos Moreno, un estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela, donde estamos actualmente hoy, que fue asesinado de un tiro en la cabeza por un colectivo. Entonces hoy, en torno al tema de la ley de amnistía, hay que recordar algo. Esa ley de amnistía debe centrarse en la libertad de los presos políticos y no la represión, pero no para que se genere impunidad, porque hay que recordar que todos estos casos todavía siguen impunes, porque algunos autores materiales se encuentran hasta en las rejas, pero los autores intelectuales, los que encabezaron la jornada de represión que costó la vida de 44 personas en el 2014, ahí vemos el caso de Rodríguez Torres, o en el año 2017, donde fallecieron y fueron asesinados más de 200 personas, y ahí está el caso de Carlos Moreno, esa represión la encabezó Néstor Reverol, o el caso más reciente del año 2024, donde el 29 y 30 el pueblo salió a la calle exigiendo libertad, democracia y reconocida, y que se le reconozca su voluntad popular, y asesinaron a 25 personas el régimen de Nicolás Maduro. Entonces hoy, ¿nosotros qué pedimos? Que tenemos que recordar el pasado para hacerle justicia a esos mártires. Segundo, que la ley de amnistía se convierta en un proceso de reconciliación y de amplitud. Yo espero, de verdad lo digo, que ahorita se está hablando de que se va a llevar a cabo en pocas horas la segunda discusión, pero esa ley debió haberse discutido de forma más amplia. Y hoy puedes ver al movimiento estudiantil, a los trabajadores en la calle pidiendo la libertad de los presos políticos, pero sobre todo, Harriet y Hugo, democracia, libertad, porque vimos ayer cómo el ministro de Energía de Estados Unidos estuvo en Venezuela, pero nunca puedes poner la economía por encima de la democracia, los derechos humanos y el espacio cívico. Carlos Julio, primero que todo, bienvenido a la libertad. Qué bueno que se haya reencontrado con su familia y ese abrazo que estaba pendiente ya sea toda una realidad. Yo quiero preguntarle, Carlos Julio, acerca de lo que ha pasado en las últimas horas con dos personajes que hacen parte del régimen madurista. El primero, el fiscal Tarek William Saab, y el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, quienes hablan o están haciendo una propuesta para que en esa ley de amnistía que se discute también se incluyan ahora a Nicolás Maduro y Cilia Flores, colocándolos en el mismo nivel de los presos políticos, pero estamos seguros
Y sabemos que eso no es así y no puede ser posible. ¿Cómo recibe usted esta propuesta que viene de las entrañas del régimen? Hay que recordar que tanto Tarek William Saab, que fue el creador del show que me llevó a la cárcel a mí acusado de magnicidio, cuando yo soy un periodista y un defensor de derechos humanos, y de Diosdado Cabello, ya sabemos su currículum, se muestra que significa uno de los máximos represores, por no decir el máximo represor del régimen que vimos actualmente en Venezuela. Por eso te decía al inicio, la ley de amnistía no se puede convertir en un símbolo de impunidad. Hay mártires que fueron asesinados. Todo el mundo recuerda a Fernando Albán. Muchos recuerdan al capitán Acosta Arévalo. Muchos recuerdan a Óscar Pérez. Ellos requieren justicia. Por eso la propuesta que nosotros hacemos es que más allá de la ley de amnistía, se debe conformar una comisión de la verdad con guía y asesoría de los organismos internacionales, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sí es importante la reconciliación y vemos experiencias como la que se vivió en Chile, pero nunca puede ser amnistía igual a impunidad, son antónimos. O amnistía igual a represión, como lo que ocurrió con el colega Juan Pablo Guanipa. Y recordar algo, que hoy todavía en Venezuela había un proceso de excarcelación importante por la presión de los presos políticos que no nos doblegamos en la cárcel y de los familiares en la calle. Pero todavía quedan centenares, casi 1000 presos políticos invisibilizados quedan en las mazmorras del régimen autoritario. Centenares que deben volver pronto a su libertad, como usted bien lo está diciendo. Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de derechos humanos, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Muchísimas gracias, no me doblegaron y la dignidad me hizo libre.